Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Nuevamente es una bendición poder estar aquí con ustedes llevando la palabra del Señor. Buenas, vamos a orar primeramente y vamos a poner en la presencia de Dios este momento. Espero que estén conectaditos en todos los videos, en todas las enseñanzas que subimos a este canal con mucho esfuerzo y con mucho amor para que todos sean nutridos y crezcamos todos unánimes como el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te adoro, te doy gracias, Señor, por la oportunidad una vez más de llevar tu mensaje, tu palabra a todos mis hermanos, Señor, y a todos aquellos que visitan este canal, los bendecimos y declaramos tu presencia en cada familia, en cada hogar que está escuchando este mensaje. Señor, oro para que el velo espiritual caiga de los ojos y que los ojos de todos mis hermanos y de todas las personas que oyen esta palabra, Señor, sean abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuando con el tema de este mes acerca de la visión, hemos estado ministrando acerca de este tema. Hoy quiero hablar de un problema de la visión y es el velo espiritual o el velo en los ojos. Y está registrado en muchos pasajes de la Biblia, los ojos velados o los ojos velados o el velo espiritual. Entendiendo como el velo espiritual o los ojos velados como una obstrucción en nuestros ojos que nos impiden ver. Hablando espiritualmente es tener falta de visión espiritual, es tener falta de entendimiento acerca de las verdades espirituales. Entonces vamos a leer un pasaje donde quedó muy claro que estas personas tenían los ojos velados porque la misma Biblia lo dice. ¿Y por qué lo tenían velados? ¿Y qué hizo Dios para quitar ese velo de sus ojos o esa falta de visión? Dice el Evangelio de Lucas capítulo número 24, desde el verso número 13, un relato acerca de dos discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Y dice desde el verso 13: he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El mismo Jesús caminaba con estos dos discípulos. Oye bien. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahí está. Dos discípulos que caminaban con Jesús, pero que tenían los ojos velados para que no conocieran a Jesús. Ellos habían caminado con Jesús 3 años durante su ministerio. Eran discípulos instruidos por el Señor, adoctrinados, eran discípulos que habían visto milagros, señales, maravillas, habían visto que Jesús resucitaba muertos, habían visto que Jesús multiplicaba panes y peces, habían visto que el Señor mismo les anunciaba todas las parábolas y todas las enseñanzas del Evangelio y de los acontecimientos finales. Ellos eran testigos de Cristo, pero en este texto habla de que Jesús ya había resucitado. En el capítulo 24 ya Jesús había resucitado y comienza a revelarse a sus discípulos, ya no como Jesús humano simplemente o como un maestro, sino como Dios resucitado, como el Cristo resucitado. Pero ellos dice que tenían los ojos velados a tal punto que cuando vieron a Cristo resucitado, que caminaba con ellos, no lo pudieron reconocer, no pudieron conocer que ese era su maestro, su Mesías, con el que habían andado 3 años. No lo pudieron reconocer porque sus ojos estaban velados, tenían un velo en sus ojos que les impedía ver o reconocer a Jesús. Entonces dice el siguiente verso, el verso 17. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres tenían el velo puesto en sus ojos que les impedía reconocer a Jesús. Pero ellos tenían un problema y era que estaban o tenían la esperanza en Jesús como el Redentor de Israel, como el hombre que iba a venir a liberar a la nación de la esclavitud del Imperio Romano. Y ellos decían, pero él decía que iba a redimirnos, que nos iba a redimir de la opresión. Pero resulta que no es así. Fíjese cómo usted no va a saber todo lo que ha pasado, que Jesús, un varón de Dios, un profeta de Dios, poderoso en palabra y en obra, y que lo mataron y lo crucificaron. ¿Cómo usted no va a saber? Y le estaban diciendo eso al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían su corazón tan triste. Ellos estaban en su dolor, en su tristeza, porque Jesús había sido crucificado. La esperanza de ellos de libertad se había desaparecido cuando Jesús había sido crucificado, porque ellos tenían el concepto errado de quién era Jesús. Su velo espiritual los tenía cegados y tenían un concepto errado de quién era Jesús. Ellos lo veían como un redentor que venía a liberarlos del Imperio Romano, mas no lo veían como el redentor que venía a liberarlos de sus pecados y que venía a liberar a todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo el velo distorsiona. Cuando una persona tiene ojos velados, tiene un velo espiritual que vela su vista, cómo es distorsionado el concepto de quién es Jesús. Y ellos tenían ese concepto errado. Decían, no, es un profeta, tremendo profeta, hace tremendos milagros, es tremendo en palabra, en doctrina, es un maestro. Y hasta ahí. No lo podían ver como a Dios. No lo reconocían como el Salvador. Y eso es un problema grave, porque no han tenido la revelación en su espíritu de quién es Jesús para ellos. Y hoy, mis hermanos, que esto no nos esté pasando. Y si alguno de nosotros tenemos esto, hoy le vamos a orar al Señor que caiga ese velo de nuestros ojos, que caiga toda venda de nuestros ojos que nos impida ver y reconocer quién es Jesús realmente. Entonces dice la Biblia que Jesús oyó que ellos estaban hablando todo esto y que estaban tristes, pero ellos también dicen algo, dice, pero también nos han asombrado unas mujeres, dice el verso 22, de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A él no le vieron. Ellos tenían un problema y era que les costaba creer también el mensaje que trajeron las mujeres de que Cristo estaba vivo. El velo espiritual hace que las personas no crean el mensaje del Evangelio. Cristo vive, amén, amén, pero realmente no lo pueden vivir. No pueden vivir el Cristo resucitado, no pueden vivir a Cristo, no lo pueden disfrutar, porque para una persona que tiene velo, Cristo se quedó en la cruz allá, y todavía lo tienen y todavía lo adoran como el crucificado, mas no lo han entendido que Jesús ya resucitó, que Jesús vive, y que si Él vive, nada hay imposible para Él, y que cualquier cosa que nosotros nos pase, Él lo sabe, Él está pendiente, Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Y ellos escucharon que las mujeres que habían ido al sepulcro a la mañana llegaron con el mensaje y con la nueva diciendo, Jesús, unos ángeles nos aparecieron y nos dijeron que Él vive, que Él resucitó, su cuerpo no está, y ellas vinieron emocionadas y dieron el mensaje, pero ellos, el velo que tenían, les hizo que no creyeran.
no creyeron el mensaje. Y cuando lo relatan aquí dice, y nos asombraron estas mujeres con ese mensaje, pero nosotros fuimos y mandamos otros discípulos y ellos tampoco lo vieron. Es decir, como no lo vimos, no creímos. A la persona que tiene el velo le cuesta creer y quiere ver para creer. Pero el que no tiene velo cree y por eso ve. Y por eso ve las maravillas de Dios. Ellos tenían un problema de visión, el cual no era cualquier problema. Porque no era que ellos fueran incrédulos. No era que ellos fueran opositores de Jesús como los religiosos, los fariseos, los saduceos, que siempre se oponían y Jesús les decía ciegos. No, era una ceguera espiritual porque eran creyentes, eran discípulos, pero que tenían errado el concepto de quién es Dios. Y dice Mateo capítulo 15, verso 14, un problema que tiene una persona que tiene ojos velados es que no entiende la palabra de Dios cuando la lee. La quiere entender, pero no la puede entender. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 15, dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, le dice Jesús. Le dice Pedro a Jesús. Y verso 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? El que no entiende la parábola, el que no entiende la Biblia, el que no entiende la palabra de Dios cuando la lee es una persona que tiene los ojos velados, que no puede entender la Biblia, no puede entender las verdades fundamentales. Y Pedro en ese momento llegó y Jesús estaba hablando de una parábola y estaba hablando de los ciegos, dice el verso 14, déjalos, dice Jesús, son ciegos y guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ahí es cuando Pedro le dice, pues explíquenos a nosotros, porque tampoco entendimos. Entonces Jesús le dice, pero ustedes también están ciegos, ustedes tampoco entienden las parábolas. O sea, aparte de que los que están ciegos, los que son incrédulos, los religiosos de la época, no me creen, no me reconocen como el Señor, ustedes también tienen un problema, les cuesta entender las parábolas, les cuesta entender mi palabra. Y Jesús en ese momento le dice, aún están sin entendimiento, lo exhorta, como que tanto tiempo andando conmigo, tanto tiempo conmigo y todavía les cuesta entender la palabra de Dios. Eso es un velo, lo que tiene esa persona, un velo en sus ojos espiritual, que necesita que caiga en el nombre de Jesús. Entonces, volvamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, a la parábola, al camino de Maús. Cuando Jesús les dice, él escucha todo esto, dice el verso 25, Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tomó la Biblia Jesús, pero no, antes de leer la Biblia primero los exhorta y le dice, ustedes son unos insensatos, la palabra insensatos es traducida como tonto, irresponsable, falta de conciencia, eso es la palabra insensato. Y les dice, ustedes son tardos, son irresponsables, son inconscientes y son tardos de corazón, o sea, les cuesta entender. ¿Cómo no van a creer todo lo que dicen los profetas acerca de mí? ¿Cómo no van a creer que eso ya estaba escrito, que eso tenía que ser así? ¿Cómo les cuesta? O sea, no era que no supieran Biblia, no era que no tuvieran la historia, era que no la podían creer ni entender. Eso es lo que hace el velo espiritual. No puede entender y le cuesta creer. Ellos tenían un problema de fe. Un problema de entendimiento en la escritura y un problema de fe para creer. Eso hace el velo en los ojos, el velo espiritual. Entonces Jesús, después de que los regaña, les da
un nuevo discipulado, un nuevo adoctrinamiento desde Moisés hasta los profetas, y les muestra a través de la palabra quién era él y que estaba escrito que era necesario que él muriera en la cruz, pero que también estaba escrito que iba a resucitar, y les da un discipulado así mientras caminaban hacia la aldea de Maús. Y cuando iban llegando, dice el verso, aconteció que estando, verso 28, llegaron a la aldea donde iban y le hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos a la mesa. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Se quedó esa noche a cenar con ellos y entró a la aldea con ellos. Y dice el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿En qué momento cae el velo de sus ojos? En el momento en que Jesús entra a la aldea, se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, lo parte y se los da a comer. En este momento que ellos toman el pan, sus ojos fueron abiertos y pudieron reconocer a Jesús. ¿Cómo quita Dios el velo espiritual? Diga conmigo, comunión. Primero, escritura. Segundo, comunión. Él entró a la aldea, cenó con ellos y ellos con él. Compartieron el pan. Todo esto que tipifica comunión, intimidad con el Señor. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Intimidad. Jesús quiere intimidad para que todos estos problemas espirituales de visión sean quitados de nosotros. Ellos reconocieron a Jesús en el momento en que partieron el pan, porque sus ojos fueron abiertos, y en el momento que lo reconocieron, sus ojos naturales perdieron de vista a Jesús, al forastero que ya no era forastero, que ahora era Jesús. Cuando los ojos espirituales se abren y podemos reconocer al Dios vivo, estos ojos naturales pasan a un segundo plano, porque nosotros andamos por fe y no por vista, dice la Biblia. Los que tienen sus ojos espirituales abiertos andan por fe y no por vista. Es un problema de visión lo que nos está afectando a nosotros. Tenemos la necesidad de volver a la intimidad con el Señor. Eso es lo primero que ocurre cuando Dios quiere hacer algo poderoso en nosotros, y es quitar el velo de nuestros ojos. Pero también dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 15 al 17, hablando acerca de un hombre llamado Eliseo. Este hombre tenía un siervo llamado Giasí. Y en este capítulo vemos un acontecimiento que nos deja a nosotros ver cómo Dios también obra a través de otra persona para que el velo espiritual de alguien caiga. Y dice la Biblia que Eliseo tenía un problema en ese momento, y era que estaba sitiado por un ejército de sirios, del ejército sirio. Lo estaban sitiado, estaba alrededor de la casa llena de ejército y venían por él para llevárselo, para matarlo. Y su siervo Giasí se da cuenta de eso, y vamos a leer desde el verso 15, del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Dice, y se levantó de mañana y salió, y el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Un hombre orando por uno que estaba con ojos velados. Y ese hombre es Eliseo. Eliseo, profeta, varón de Dios. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento donde estaban contra la pared, él ora, no por él, para que Dios lo librara, no, porque él sabía a quién, él tenía sus ojos abiertos y podía ver y podía entender que alrededor de él había un ejército celestial cuidándolo. Pero aquel que tenía los ojos velados no podía ver el reino de Dios, no podía ver el ejército que estaba a favor de él, solo estaba viendo el ejército que estaba en contra de él. Pero se necesitó uno como Eliseo para que orara e intercediera por él, para que sus ojos fueran abiertos. Y de esa manera el criado pudo ver. Entonces, quizás usted que tiene ojos abiertos, que tiene la visión de Dios perfecta para entender las verdades, para entender la Biblia, para reconocer a Cristo como el Señor, quizás usted pueda con su oración quitar el velo de ceguera que tiene en su familia, que tiene en sus vecinos, que tiene la comunidad alrededor de la cual usted está, que tiene esta ciudad, las familias de esta ciudad. Somos llamados a ser como Eliseo, que oran por aquellos que están con los ojos velados. Somos llamados a ser intercesores. Padre, quita el velo espiritual para que puedan reconocerte, para que puedan entender que mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera, para que puedan reconocer que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Señor, nos falta tener ojos abiertos para ver tu grandeza. Eso hace un hombre que tiene los ojos abiertos. Ora e intercede por aquellos que tienen ojos velados. Lo siguiente que ocurre para abrir los ojos, o lo que necesitamos, o lo que Dios hace para que los ojos sean abiertos, está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 3. Le dice Jesús a Nicodemo, verso 3. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver, tiene la visión corta, obstruida. Nicodemo era un maestro de la ley, Nicodemo enseñaba la palabra de Dios, pero tenía los ojos velados. Y Jesús le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo es otro ejemplo de aquel que tiene mucho conocimiento bíblico, teológico, pero que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y tiene un velo espiritual en sus ojos. Y Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino. ¿No será que más de uno le hace falta nacer de nuevo? ¿No será que les cuesta creer es porque no han nacido de nuevo? Necesitamos nacer del agua y del Espíritu, dijo Jesús, para poder ver el reino de Dios, para que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Capítulo número 9 del libro de los Hechos, y con esta termino. ¿Cómo es que este hombre que perseguía a la iglesia primero, porque creía que tenía la verdad, de un día para otro tiene visión de reino, tiene los ojos abiertos espirituales, los ojos espirituales abiertos? Y ese hombre es Saulo de Tarso. Saulo es un hombre que también tipifica a aquellos que tienen un velo. Y era que Saulo estaba tan cegado que él creía que perseguir a los cristianos, que perseguir a la iglesia del Señor, lo hacía para Dios, y que todo lo que él hacía era para Dios, que matar cristianos era para Dios. Tan cegado estaba que hacía cosas incorrectas y creía que eran correctas. Eso hace el velo espiritual en una persona.
hacer cosas que cree que son buenas porque son para Dios, pero que no son para Dios. Y Saulo tuvo una visión, y dice que iba camino a Damasco, iba a una misión de esas, de perseguir los cristianos, a encarcelarlos, y en ese momento se le aparece el Señor Jesús, y cuando el resplandor de la gloria de Dios viene a sus ojos naturales se cerraron, y quedó ciego, y solo podía oír la voz de Jesús, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo que oír la voz de Dios para que pudiera ver el reino de Dios. Hay personas que les cuesta oír a Dios. Y Dios tiene que actuar drásticamente como Saulo. Como Saulo, que era cerrado en sus creencias, era cerrado en su doctrina, errada, pero era cerrado. Y le costaba oír a Dios. Y es tan grande el encuentro que tiene con Jesús que sus ojos naturales quedan cerrados. Para que sus ojos espirituales se abrieran, sus ojos naturales tuvieron que ser cerrados. Y dice el libro de los Hechos, capítulo número 9, estoy en Hebreos. El libro de Hechos, capítulo número 9, desde el verso 17 dice: fue entonces Ananías fue el hombre que Dios envió para que le orara por la visión de Saulo. Una vez había quedado ciego, dice. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuarta cosa que Dios usa para quitar el velo de una persona, el velo espiritual, los ojos velados, y es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo hace que los ojos se abran, hace que los ojos espirituales se abran. Solo el Espíritu de Dios puede hacernos ver y entender y guiarnos a toda verdad. Solo la llenura del Espíritu Santo. Y dice aquí que cuando Ananías ora por él, por Saulo, que estaba ciego a causa de la visión que había tenido, del encuentro que había tenido con Jesús, cuando Ananías ora por él, dice que de sus ojos naturales cayeron escamas y sus ojos fueron abiertos, recobró la visión, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo y que toda ceguera espiritual y toda escama en los ojos caiga en el nombre de Jesús. Esa es mi oración hoy por ti, iglesia. Ríos de vida, iglesia amada del Señor. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer como iglesia en la visión que el Señor nos ha entregado como cuerpo, como iglesia. Necesitamos todos caminar en esa misma visión, pero para eso las escamas tienen que caer de los ojos de más de uno. Las escamas, lo que cubre la vista, el velo espiritual que ciega el entendimiento, tiene que destruirse en el nombre de Jesús. Solo la presencia de Dios, la comunión, la lectura de la Biblia, la oración intercesora y la llenura del Espíritu Santo hará que esto suceda. Así que en esta hora, mi hermano, vamos a orar porque esto acontezca. Que toda ceguera espiritual, que todo velo de ceguera caiga en el nombre de Jesús. Padre, yo te adoro y te bendigo. Y te doy las gracias por esta palabra hermosa, Señor. Te doy la alabanza, la adoración y la exaltación, Jesús. Y yo oro, papito lindo, junto con todos los que están allá en esta transmisión escuchando, para que, Señor, seas tú abriendo los ojos del entendimiento, Padre, para que venga la fe al corazón y para que la visión sea
vuelta a todos aquellos que la han perdido, Señor. Pero para aquellos que tienen, Señor, un velo en sus ojos que les impide reconocerte, Jesús, hoy yo te pido que como a los discípulos de Maús, Señor, seas tú sobre ellos, Señor, para que venga, Señor, a sus ojos la vista en el nombre de Jesús y puedan reconocerte y puedan verte como el Señor Jesús, el Salvador, el Mesías, el Cristo resucitado, Padre. Bendícelos con tu presencia, mi Señor, que sea la pasión en ellos por tener comunión contigo, por entender la Biblia, por entender la palabra, Señor Jesús. Llénalos, Espíritu Santo, te lo ruego, que haya un nacimiento de nuevo en todos, Señor Jesús, que no sean solamente personas que tienen información o que tienen la Biblia como información, como un libro más, sino que haya revelación en su espíritu de quién tú eres, Dios mío, que haya crecimiento espiritual, que toda visión de reino venga a todos mis hermanos, Señor. La plenitud y la grandeza de quien tú eres, Señor, se manifieste en sus corazones para salvación y vida eterna, mi Jesús. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, espero que haya sido de mucha bendición esta palabra y que sea de crecimiento para todos. Nos estamos en una próxima ocasión encontrando nuevamente con un mensaje que te ayudará, que te servirá en el crecimiento espiritual. Dios te bendiga, iglesia.